Noticia a esta hora en Tolima y el país, la decisión que tomó el gobierno nacional de ceder y precisamente permitir ajustes regionales a los avalúos catastrales tras la presión que se vienen realizando desde diferentes sectores de la sociedad colombiana. Estos incrementos en el avalúo catastral que naturalmente tienen efectos en el impuesto predial que terminan pagando decenas de tolimenses y colombianos. Situación que habíamos advertido aquí en los micrófonos de Ecos del Conveima hace aproximadamente 3 meses y que terminó de estallar luego de diferentes bloqueos que se han realizado en el país. Una de las personas que ha estado muy atento a la situación que se registra con este tema es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del departamento del Tolima, el doctor Jaime Eduardo Melo, a quien nos complace saludar a esta hora de la mañana. Doctor Melo, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días a toda la audiencia de Ecos del Conveima y a su mesa de trabajo. ¿Cuáles son los principales reparos que se podría hacer a la forma en la que el gobierno nacional realizó estos avalúos catastrales que generaron incrementos, hay que decirlo, exorbitantes? Nos decían, doctor Melo, personalmente hablando con algunos campesinos habitantes, especialmente de Lérida y Alpujarra, veían el caso de Alpujarra unos casos particulares donde había incrementos del casi 200, 300% en el avalúo catastral, personas que estaban pagando 9 millones de pesos y que luego de un año a otro el incremento en el avalúo catastral fue de 90 millones de pesos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué se equivocó el gobierno nacional con este tema, doctor Melo? Bueno, hay dos elementos en el tributo que son básicos. Uno es la base gravable. La base gravable, en este caso, el monto, el valor del predio, porque el hecho generador es tener un predio en el tributo, y esa base gravable fue aumentada y muchos entes territoriales fueron informados de esas actividades por el IGAT en último momento, con la oficina que se hizo o la empresa que se haya hecho los avalúos. En este caso el gobierno nacional fue con el IGAT a nivel nacional, pero en el caso concreto que tenemos es en Chaparral, donde anoche se llegó a un acuerdo, ahí la disponibilidad del señor alcalde y del consejo municipal de bajar tarifas para que ese aumento tan exagerado de la base gravable por esas actualizaciones, hay algunos errores y ese es otro procedimiento, pero en estos casos existe varias alternativas, que es bajar la tarifa y modularlo de acuerdo a la ley de 1995 de 2019, donde pone unos topes. Esos topes son máximos, más los consejos municipales tienen las facultades a petición del alcalde de crear esas modulaciones hasta los máximos que da la ley. Hay varias alternativas, como se hizo también en el Espinal, como se hizo en Ibagué en el 2019. Está el de modular, pero también el de quitar el impuesto, el de asumir el impuesto que se cobra o la tasa para las corporaciones autónomas o para el tema en Chaparral también se expuso, esto lo van a considerar, qué tasas se pueden quitar y asumir directamente el municipio por esos mayores valores que va a recibir. Entonces aquí se necesita es una buena voluntad por parte también de los alcaldes, de los consejos municipales, para modular y bajar las tarifas ante el hecho del aumento tan exagerado que Sí. se han dado en los predios del país, pero aquí en Chaparral fue tanto para la zona urbana como para la zona rural. Sí, en ese sentido, ¿hasta qué punto le asiste la razón al presidente Gustavo Petro? Quienes venían diciendo que los alcaldes y concejales estaban lavando las manos, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, con respecto a la responsabilidad en la determinación de cuánto puede incrementar el predial de un año a otro. Y doctor Melo, traigamos de antecedentes el predialazo del 2018-2017 en la ciudad de Ibagué, que precisamente llevó a que el entonces representante a la Cámara Ferro pasara un proyecto de ley que determinara cuánto puede incrementar un predial de un año a otro. Sí, esa fue una buena ley porque había un tema de modulación para los predios que pasaran de más de 135 salarios mínimos, era el IPC más 8 puntos. Para los estratos 1 y 2, simplemente el 100% del IPC del año anterior. Y para predios que no han tenido ninguna modificación, hasta un 50%. Pero también hacía unas excepciones, por ejemplo, un lote que se tenía
y se ha construido, pues ese no tiene modulación. Era una ley importante que yo creo que sí es bueno analizarla y volverla a tener en el Congreso, modularla muy bien, porque no pueden haber inclusive esos aumentos tan exagerados de un 50%. No puede estar sujeto el impuesto predial a esos vaivenes de de los avalúos que se pueden hacer para unas actualizaciones. Y pues los consejos municipales, como a veces se demoran en muchos municipios en hacer esa actualización de 20, 30 años porque es costoso, y optan es por subir las tarifas. Entonces, cuando se aumenta la base gravable, se vuelve impagable el impuesto. Entonces, es un tema compartido que se debe hacer tanto de las autoridades catastrales como municipales y el gobierno nacional, porque en muchas regiones no se tienen tampoco las experiencias y los conocimientos por los equipos financieros para hacer estas modulaciones y para poder tener un catastro justo. Aquí incluso se aumentó el beneficio que había para en Chaparral hasta abril, que era un beneficio del 15% de descuento, se va a hacer hasta julio o agosto más o menos, y el pago se va a hacer hasta octubre, se va a dar un plazo bastante mientras el Consejo hace claridad y pues hay una buena voluntad por parte de los señores concejales de acá de Chaparral y del señor alcalde. Finalmente, doctor Melo, ¿cómo hacer que esta situación no se vuelva a presentar de cara al futuro? Este avalúo catastral lo realiza el gobierno argumentando que habían pasado años y años y años sin que existiera un avalúo catastral y sin conocerse la situación real de los predios, especialmente de la zona rural en Colombia. ¿Cómo hacer que esta situación no se registre de cara a 10 años y nuevamente estemos en la misma situación? Se requiere una ley como la de 1995, mejorarla en algunos aspectos para que se tengan esos límites, pero esa autonomía, la autonomía está en las regiones, en los municipios. Hay unos límites que está muy bien que los genere una ley, por ejemplo, en el tema de impuesto de industria y comercio. Hay unas modulaciones del 2 al 8 por mil o al 10 por mil, según las actividades. Entonces, esas modulaciones ayudan a que no puedan haber exagerados impuestos en los municipios. Y hemos visto que pues al ciudadano le toca hoy mantener muchos entes territoriales, un municipio, una gobernación, una nación, una seguridad social. El régimen impositivo cada día es más gravoso para algunos sectores, para algunas personas, y eso hace que empiece todos estos movimientos. Jaime Eduardo Melo, presidente de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Departamento del Tolima, gracias por estar con nosotros, ayudándonos a entender este tema del avalúo catastral y lo que se viene de cara al futuro. Muchas gracias, doctor Melo, usted muy amable.